Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Como habíamos anunciado, aquí está el expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Comisión Política del proyecto La Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, el magistrado Roberto Rosario Márquez. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Colombia y gracias a los televidentes, ¿verdad?, que me dan el privilegio de acompañarte en este programa. Bueno, yo siempre quise tener un tiempo con usted en el tiempo que era presidente de la Junta Central Electoral. No se dio, pero el tiempo dio perfecto. Hoy era el día. Así es, así es. Y precisamente hablando de eso, con toda la pericia que supone el tiempo que estuvo en la Junta Central Electoral, vamos a iniciar esta entrevista hablando del proceso pasado. Muchas personas, y ahora con el juego de las redes sociales, la gente hace los memes, la gente hace los comentarios, repostea, y al final queda un sabor de boca que no se sabe lo que es científico y lo que era relajo. Cuando Leonel Fernández tomó en su boca la palabra algoritmo, de hecho, el mismo presidente actual de la Junta Central Electoral relajó un juego de palabras con este concepto. ¿Qué fue lo que pasó a juicio suyo en estas primarias? ¿Avanzamos, retrocedimos? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo primero es ubicarnos desde el punto de vista electoral en lo que ocurrió. Los ciudadanos que participaron en la primaria fueron protagonistas de un cambio radical en la cultura política dominicana, en lo que tiene que ver con la participación política directa, es decir, en la toma de decisiones. Tradicionalmente aquí se ha utilizado un sistema de lápiz y papel para que el ciudadano decida por quién quiere votar, por quién quiere decidir. Yo recuerdo que el doctor Joaquín Balaguer, el doctor José Francisco Peña Gómez y don Juan siempre grababan un programa donde ellos mismos con un lápiz ponían una cruz encima de su nombre y de su fotografía, porque el ciudadano se identificó con eso. Eso estuvo vigente o ha estado vigente todavía en todas las elecciones presidenciales. Así fue en el año 2016. El ciudadano cuando iba recibía una boleta y al recibir la boleta el ciudadano marcaba. Esa boleta se depositaba en una urna y se contaba. En el proceso pasado, la variedad que se introdujo no tocó el tema del voto, tocó lo del conteo. Por lo tanto, el personal que estaba involucrado era un personal mínimo, porque era el personal que era parte de la mesa de votación, no el ciudadano común. En esta ocasión, una votación de aproximadamente 2.400.000 personas acudieron a votar y votaron por las dos opciones que tenían, o el PRM, que tuvo una votación de unos 400.000 ciudadanos más o menos, o el PLD, que tuvo una votación de unos 1.800.000, 1.900.000 personas. Es decir, que esos ciudadanos por primera vez votaron por el voto electrónico. El voto electrónico es una modalidad o una forma en que el ciudadano expresa su votación en desuso a nivel mundial. Si usted se va, por ejemplo, a Alemania. O sea que no avanzamos con que sea digital. Bueno, hay criterios. El mío es que el voto electrónico es un retroceso. Les voy a explicar por qué. Los países más avanzados han salido del voto electrónico. Alemania, Holanda, Inglaterra, Irlanda, todos esos países, Holanda, por decisiones de la Corte Suprema o del Congreso. Incluso se habla de que como naciones en su conjunto, como países, solamente unos 7 u 8 países tienen voto electrónico. Después, los países más modernos, ahora mismo en el Congreso de los Estados Unidos, varios de los congresistas han sometido un proyecto de ley para eliminar el voto electrónico. ¿Y por qué nosotros optamos ahora por el voto electrónico? Y en Corea del Sur, por ejemplo, uno de los países más avanzados en materia de tecnología, lo que tiene es escrutinio electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre escrutinio electrónico y voto electrónico? Que el escrutinio lo único que hace es que cuenta, pero siempre está el voto manual como garantía y verificación de lo que se transmitió. Mientras que el voto electrónico es todo digital, es todo electrónico. En este caso, lo más grande, incluso Bill Gates, que es uno de los propietarios de la compañía que venden más programas y más hardware para este tipo de cosas, se ha pronunciado públicamente en contra del voto electrónico, porque ellos dicen que es muy vulnerable y es muy inseguro. En el caso nuestro se utilizó un programa
un programa que data del año 2010, que en mi gestión se empezó a desarrollar, pero que nosotros no lo quisimos implementar porque fue diseñado básicamente para elecciones en los gremios y elecciones en las universidades, caso ADP que se hizo, o la Universidad Católica de Santo Domingo, en los estudiantes, cosas así. Pero no se diseñó ni se pensó para una elección nacional y por eso no lo usamos. Aparte de que nosotros, en el caso mío en particular, ya entendíamos que la ilusión que nos creó el voto electrónico había desaparecido. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en cualquier parte del mundo es vulnerable. Fíjese que aquí ni siquiera el Pentágono está a salvo de la penetración de los hackers y de los especialistas en informática para desviar una información. Porque algo que está en desuso mundial se eligió aquí ahora. Mira, no, ellos a lo mejor creen que están actuando correctamente. Yo pienso que, y según consta en varias literaturas y doctrina electoral, eso definitivamente va en desuso. Por lo que te digo, la gente está volviendo a la cultura, ¿cómo se le llama? La cultura del lápiz y papel. Entonces, ese cambio radical llevó a estas situaciones. Por ejemplo, el presidente Fernández utilizó el concepto de algoritmo. ¿Qué es lo que es un algoritmo? Algoritmo es una especie de subprograma que se utiliza para desnaturalizar, se utilizó para desnaturalizar la función específica para la que fue diseñado el programa principal. ¿Dónde empezó, desde mi óptica, la deficiencia en la utilización de esos equipos? En el proceso de clonación. La Junta lleva a cabo lo que le llama un proceso de clonación. Clonar un equipo significa que tú, por ejemplo, a esa computadora, mediante un USB, tú le instales un programa. Y tú vas a trabajar con ese programa, pero tú tuviste que clonarlo. En este caso, la Junta tuvo que clonar unos 8,000 y pico de equipos, que eran los 7,332 que se utilizaron en cada mesa y los 1,000 y pico, 1,474 que se usaron como mecanismo de contingencia para si se dañaba un equipo. Antes, hasta el año 2016, esos equipos se clonaban en línea. ¿Qué significa en línea? Que a través de un servidor central, tú ponías al mismo tiempo los 7,332 equipos y clonaba un mismo programa. En esta ocasión no se hizo así. En esta ocasión se usó un USB y los 7,332 equipos fueron clonándose. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que tú pudieras tener programas diferentes en regiones distintas y que cualquier persona pudiera en cualquier momento con un USB ir y cambiar ese programa. Si esa programación se hace mediante el sistema lineal del servidor, cuando se trate de cambiar con un USB, va a quedar una evidencia más vulnerable. física. Claro. Entonces, en términos llanos, ¿en qué quedaron ustedes, la gente de Leonel Fernández, respecto a la Junta Central Electoral? Si hubo fraude, no hubo fraude, hubo algoritmo, no hubo algoritmo, porque en el discurso Leonel Fernández dice que él no ha desconfiado de la Junta como tal, y yo misma me quedé confundida. No, él lo que ha dicho es que él no ha hecho una imputación a los magistrados y que él espera que los magistrados colaboren con lo que él llamó la disección del cadáver. Es lo que está diciendo, bueno, pero si aquí hay un fraude y ustedes son las autoridades, ustedes deben ser los más interesados. ¿Y en qué quedó que eso? ¿Se va a analizar? Claro, y nosotros hemos seguido suministrando información y pruebas. Mira, porque yo vi, para ponerte un ejemplo. Y esos equipos que vamos a ir a las elecciones de mayo y de febrero. Entonces eso tiene como que aclararse. No, perdón. Yo vi que el presidente, el candidato del PRM dijo que ellos no han avalado esos equipos. Y nosotros definitivamente no vamos a apoyar el uso de los equipos. Y no creo que la oposición lo apoye. Y me luce que si todos los partidos, excepto el partido de gobierno, no lo apoyan, no creo que se vaya a hacer nada más con la opinión del partido de gobierno. La propia Junta dijo que esto era un plan piloto y que si no salía bien, no se utilizaría en la de mayo. Bueno, pues no salió bien. Yo le voy a poner un ejemplo. En el curso de esta semana que estamos terminando, creo que específicamente el jueves, yo vi un programa matutino a un señor llamado Bernardo Vega, donde él presentaba una persona comprando cédulas y tirándole fotos con un celular. ¿Para qué él hacía eso? Eso se hacía para que a partir de las 7 de la noche en muchos lugares, esas fotos que eran archivadas, con esa foto, sin que esa persona estuviera presente, iban y votaban por Gonzalo. Y eso te generaba que alguien estuviera votando por ti sin tú estar presente.
¿Quién era el testigo de la compra de ese voto? El funcionario de la mesa y la persona que mandó ese celular. Eso se presentó en televisión el jueves pasado y nosotros lo tenemos. Pero no solo eso, hay pruebas testimoniales de ese mismo día de que la persona cuando fue a votar, el equipo sin ellos haber votado, votó. Y votó precisamente por el candidato del hoy partido de gobierno. Y hubo protesta, eso está grabado, está en las redes, de que se protestó el mismo día y en el mismo lugar. Y se hizo saber que ahí hubo una situación irregular. De igual manera de que, por ejemplo, a mucha gente cuando fue a votar, la máquina le dijo, el equipo le dijo que sencillamente lo mandó a no deseo votar, sin esa persona haberlo dicho. Y tú me dirás, ¿qué sentido tiene eso? Porque también pudiera afectar a los de ellos. Sí, pero si tú tienes una encuesta y en esa encuesta tú determinas que en una circunscripción o en una provincia hay un partido que gana 60-30, a ti no te importaría tú dañar o afectar un voto tuyo si tú estás afectando 2 o 3 del contrario. Entonces tú diseñas un programa para que cada determinada cantidad de votos te mande a no contestar o te mande a ninguno. Y todo eso es posible con un sistema como el que se usó el electrónico y con instalación de programa con USB. Para cerrar este bloque, ¿cuál es la diferencia, si lo podemos decir en breve tiempo, entre los escáneres que se usaron en la gestión suya y el voto electrónico ahora? La diferencia es del cielo a la tierra. En el 2016, la gente siguió votando con su boleta y marcó. Ahora, quien interpretaba tu voto era el equipo. Cuando tú llegabas, te esperaba una pantalla, una laptop como esa que tú tienes. Tú le marcabas la pantalla, el rostro de una persona, y un programa instalado dentro de ese programa era que decía que tú habías votado por sultano o fulano, pero no era tú directamente quien marcaba. Esa es la primera diferencia, que es del cielo a la tierra. Lo otro es... Entonces antes uno marcaba y el escáner lo leía. Y el escáner lo que hacía, después que tú lo marcabas y tú misma lo echabas en la urna, al final a las 5 de la tarde se sacaba esa boleta y se introducía en el escáner. Era un simple escaneo de información. Magistrado, pero tampoco quedaron contentos los actores del sistema con los escáneres. ¿Por qué cada vez que tenemos un proceso electoral o no se sabe perder aquí? Yo creo que hay un tema de la cultura de no asimilar el uso de la tecnología. Eso ya es generalizado de los políticos. Pero también hay una cultura de que a veces, cuando tú sabes que la diferencia es del cielo a la tierra, tú protestas. Por ejemplo, ¿por qué protestaron en las elecciones pasadas? Porque desde 2 años antes, el candidato, que en este caso era el presidente Medina, se perfilaba con una votación aproximada de un 58, un 59%. Por tanto, sabían que iban a perder. Y por eso su principal acción fue dirigida básicamente a delegitimar el proceso. Pero varios sectores del propio partido de gobierno también lo hacían porque les gustaba más lo manual en ese caso. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían más recursos y entendían que con lo manual podían crear situaciones anómalas. Ahora hay que buscar un mecanismo que garantice certidumbre en la información que supla la Junta Central Electoral. Y además de eso, que garantice que la Junta no se convierta en un actor del proceso. Para ponerte un ejemplo, y sé que debemos terminar, en ninguna parte del mundo se ha visto que tú, con la mitad de la población votando, va a poner una información del órgano oficial diciendo que un candidato está ganando. ¿Qué fue lo que ocurrió en la fila? Que la gente de Gonzalo... Yo estaba a las 4 de la tarde en la fila votando y empecé a ver boletines en mi teléfono. ¿Y qué ocurría? Que los seguidores de Gonzalo le decían a la gente de nosotros, pero mira, ¿para qué tú estás votando en la fila si ya la Junta dijo que fulano ganó? Y eso se convierte en un elemento que afecta, y en este caso no afectó a nosotros. Fíjate que esa primera información decía que fue 54-44, totalmente divorciado de cómo quedaron los resultados finales. ¿Por qué? Porque eso no se puede. Es muy diferente que la información se sirva cuando ya se está contando, eso es otra cosa. Pero votando la gente en fila, más del 50% de los electores, desde mi punto de vista, fue un acto de irresponsabilidad que incidió negativamente en el resultado electoral. Vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos con este y otros temas. Roberto Rosario Márquez con nosotros, no se mueva.
En temporada política electoral está con nosotros el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, voz autorizada, y también forma parte de los rostros que acompañan al presidente Leonel Fernández, al expresidente, porque ahora ni siquiera es presidente del PLD, ¿verdad? En este nuevo proyecto electoral. Yo me quedé con algo en el tintero cuando hablábamos de que a las 4 de la tarde se estaban emitiendo boletines. Se estaba dando información. Se estaba dando información. Esto no se previó, era normal, ustedes se sorprendieron, usted que sabe cómo se maneja la Junta Central Electoral, nunca se había visto antes. ¿Cómo fue que pasó eso? Mira, eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, eso solo ocurrió aquí. ¿Pero por qué? Y nosotros le enviamos varias comunicaciones a la Junta Central advirtiendo de que eso no era correcto. Pero la Junta ni siquiera tuvo la delicadeza de apoderar al Pleno de esa instancia nuestra y responderla. Actuaron, uno de los problemas que tuvo este proceso es que la Junta nunca escuchó nuestros reclamos. Todo lo que nosotros pedíamos, no solamente no lo negó, es que ni siquiera lo discutió, ni siquiera apoderaron al Pleno de no menos de 12 a, te voy a decir, unas 16 instancias que enviamos, donde señalábamos temas puntuales que al final se reflejaron como negatividades en el proceso electoral. Porque no se podía contar manual, que duraba mucho, y después contaron. Bueno, según ellos duraban 3 meses, ¿verdad? Lo contaron en 12 horas. En una noche. En una noche. ¿Y cómo fue eso? ¿Y ustedes qué dijeron ahí? Pero, bueno, es que después del, como dice la gente, después del palo dado. Entonces, con esa junta, magistrado, ustedes van a ir con este nuevo proyecto y ya vamos a arrancar a hablar de política. Mira, ¿es con esa junta que ustedes van a ir? Mira, sea con equipo o no, es mira, con esa junta. Escúcheme un momentico, cuando dijo el magistrado Castaños que ni con el logaritmo ni método de ritmo, o sea, cuando usted, a mí me sorprendió, en palabras de un presidente de la junta, que, porque fue como bullying que le hizo a Leonel Fernández. Pareciera que sí. O sea, eso era como relajando con una cosa tan seria. Ustedes van a ir a un proceso con esa junta. Mira, nosotros no hemos discutido ese tema. Ahora mismo el presidente Fernández y toda la dirección política de la Fuerza del Pueblo lo que estamos es concentrados en cerrar este proceso. El presidente Fernández a esta hora ya ha sido propuesto por varios partidos como candidato presidencial para el proceso que viene. Él ahora mismo ya es el presidente de la Fuerza del Pueblo, así lo proclamó un congreso extraordinario que se realizó el viernes de la semana pasada, no ayer. Yo lo vi a usted ahí y a unos cuantos de sus compañeros. Explíquenos eso, vamos ya a entrar en materia. No, en ese congreso... ¿Es el partido? El Partido de los Trabajadores Dominicanos, un partido histórico de la corriente progresista, ofreció su plataforma a la Fuerza del Pueblo para fusionarse con la Fuerza del Pueblo y constituir una sola entidad. Eso se hizo y ellos ahora están integrados en la dirección de la Fuerza del Pueblo. Entonces no fue que vendieron el partido, que fueron 50 millones, que Leonel compró un partido, ¿cómo es eso? Imposible. Todos los miembros del Comité Central del PTD son miembros del Comité Central de la Fuerza del Pueblo. Todos los miembros de lo que era la Comisión Política del PTD son miembros de la alta dirección política de la Fuerza del Pueblo. De igual manera, el presidente Fernández es el presidente de la alta dirección política de la Fuerza del Pueblo. O sea, no hay ninguna acción de ese tipo. ¿Y qué gana el Partido de los Trabajadores con ofrecer su plataforma si no fue que le dieron dinero? Convertirse en mayoritario. Estamos hablando de que un partido que, por razones que no viene al caso, había tenido un desempeño electoral que le permitía conservar su personería y rondar, digamos, un 1, un 2%, va a ser uno de los partidos más votados. Además, entre el discurso del presidente Fernández y la propuesta del PTD siempre hubo afinidad. Recuerda que Leonel Fernández es quien lleva al PTD al bloque progresista y siempre los postulados del PTD coincidían con las posiciones de Leonel Fernández. Va a ser mayoritario, pero no se va a llamar Partido de los Trabajadores, se va a llamar la Fuerza del Pueblo. Y si fuera usted preferiría ser cabeza, como cola cabeza de ratón, o quisiera ser cabeza de león? Bueno, magistrado, yo no cambiaría mi nombre por nada del mundo, no importa lo que me vaya a ganar. No, mi amor, pero es que en política, en política, tú tienes que ver cómo tus valores, tus principios y tu visión, tus metas se logran. El PETD por primera vez va a lograr que muchos de sus dirigentes... ¿Qué casilla es? La 15.
que muchos de sus dirigentes puedan realizar servicio a la ciudadanía desde posiciones públicas desde el gobierno. Hablemos ahora, entrando en materia, vamos a dividir esto en dos. Primero, ahorita vamos a hablar si puede ir o no ir Leonel Fernández, pero hablemos del nombre. ¿Por qué se ha creado durante toda esta semana una nebulosa? Que si supuestamente la UNAPI no le cedió el nombre, que si hay objeciones, que qué es lo que pasa, que si el Poder Ejecutivo está incidiendo en una entidad que debe tener autonomía. ¿Qué es esto? Mira, ¿Se sienten perseguidos hasta en el nombre ustedes? Mira, yo pienso que la salida de la Fuerza del Pueblo ha creado mucho temor, mucho pavor en los que hoy controlan el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso lo lleva a querer crear obstáculos a la candidatura del presidente Fernández porque le temen a la candidatura del presidente Fernández y le temen a la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué se escogió el nombre de la Fuerza del Pueblo? Porque la Fuerza del Pueblo es un proceso. La Fuerza del Pueblo representa la lucha del pueblo dominicano por la no reforma constitucional. La Fuerza del Pueblo representa la consigna fundamental que se hizo para defender la institucionalidad democrática de la República. La Fuerza del Pueblo es un proceso en el que nos involucramos todos y que logró calar en aproximadamente el 80% de la población en los últimos 2 años. Nosotros entendimos que lo correcto era eso que nosotros habíamos vivido y que había sido lo que había dado lugar a la formación de esta corriente, que originalmente tenía una sola persona, Leonel Fernández. Y después, alrededor de Leonel Fernández, el pueblo dominicano se fue articulando y logró construir lo que es la Fuerza del Pueblo. Por eso el nombre. ¿Por qué se registró antes? Bueno, porque vimos que ese nombre logró calar tanto que decidimos, bueno, vamos a registrarlo como consigna, porque como se hizo tan popular... Y no era que tenían su plan sabiendo que las cosas eran irremediables, ¿no? No, porque nosotros estábamos seguros de que íbamos a ganar las primarias internas muy cómodamente. Fíjate que, señores, es la primera vez que en una primaria interna, abierta en este caso, se involucra todos los ministros del gobierno, el director de aduana, el de impuestos internos, el superintendente de banco, lo de la Junta Monetaria, funcionarios que nunca se metían en eso. Y es la primera vez que eran coordinadores en provincia de... Pero tú te imaginas que tú como empresario te llame el director de la DGI, o que te llame a ti el superintendente de banco. ¿Qué empresario se va a negar a colaborar? ¿O qué persona va a tener alguna discrepancia con ellos? Pero no solo eso, también aquí se utilizaron el personal de la Fuerza Armada y la policía militar. Magistrado, es decir, pero usted que ha estado en la Junta y además volvió a reactivarse como miembro del PLD, tiene mucha experiencia política y bagaje. No siempre es así. Cuando un gobierno está en el poder, no usa sus funcionarios y ministros como coordinadores de campaña. ¿Esto fue algo nuevo de este proceso? No, mira, en otras ocasiones algunos funcionarios hacían actividad política. Nunca. Pero no se debe por la ley. Según la nueva ley, a partir del 2008, la ley 4108, que se llama Ley de Función Pública, lo prohíbe. A partir del 2008, la Ley de Función Pública prohíbe que los funcionarios participen activamente en política en su hora de trabajo. Por esa gente aquí estaban a las 10 de la mañana, a las 9, a menos que ellos no trabajaran. ¿Nunca se había visto eso? No, en otras ocasiones habían participado, no todos. Yo nunca había visto al superintendente de banco participando. Nunca había visto al director de impuestos internos y nunca había visto el de aduana. Yo no lo había visto. Eso no está bien. En otro proceso habían participado, pero incluso se manejaban con discreción. Ahora fue vulgar. De todos modos, magistrado, tomando en cuenta... Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que el personal militar de un programa que se llama Ciudad Segura, que dirige un general que es hermano del candidato Gonzalo Castillo, utilizara a su personal para quitarle la vestimenta y llevarlo a hacerle coro en las manifestaciones para hacer creer que traía gente? Eso está bien. Eso no está bien. Entonces, aquí se vieron cosas que sinceramente son obscenas. Hubo mucha obscenidad en la política.
De todos modos, ustedes sacaron 900.000 votos aproximadamente. Pese al fraude. Aunque ustedes dicen que hubo fraude, aunque le pusieron los funcionarios, pero de esos 900 votos yo te voy a poner un ejemplo. que a Guerrero... Yo te voy a poner un ejemplo. Pero déjeme decir esto, de esos 900 votos dice que a Guerrero que 300 se lo apretó la oposición, que 300 son del PLD y que Leonel como tal solo tiene 300. ¿Qué usted dice de eso? Eso es entendible de que a Guerrero, porque él es del PRM, y para él debe ser preocupante que Leonel Fernández sacara 900.000 votos y que el PRM apenas sacara 398.000. Es decir, nosotros sacamos la fuerza del pueblo sacó el doble de lo que, más del doble de lo que sacó el PRM y Abinader, y mucho más que Abinader, que no sacó, que lo que sacó fueron 200 y pico. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos debe ser motivo de preocupación. Pero la fuerza del pueblo, ¿tiene 900.000 votos seguro o solo cuánto tiene? Yo te voy a decir algo a ti. Si 900.000 personas fueron capaces de desafiar al gobierno, a todos los ministros, a todos los alcaldes, a todos los senadores, a todos los diputados, y la gente fue y votó, ¿cuál razón existe ahora para que no vayan a votar por Leonel Fernández? Ninguna. Ahora van a votar con más fe y con más ánimo. Mira, a propósito de tu pregunta, aquí se ha llegado a un nivel tal del uso de los recursos públicos y del uso del Estado en contra de quienes disienten, que tú diste una información. El presidente Medina, el lunes de esta semana, tuvo una participación en el Coliseo Teo Cruz, si no me equivoco. Y el presidente Medina dijo ahí que en una oficina de la Abraham Lincoln se habían reunido para planificar que gente del PRM votara por el presidente Fernández. La verdad es que a mí me asombró que un jefe de Estado haga saber públicamente que ha utilizado los servicios de inteligencia del Estado para espiar a quienes son sus adversarios. Parece que él ignora que por una cosa más sencilla que esa, Richard Nixon tuvo que renunciar de la presidencia de los Estados Unidos. Y parece que él ignora que por una escucha telefónica en estos momentos el expresidente Martinelli de Panamá está siendo juzgado por una escucha telefónica. Y por cosas como esa fue destituido y encarcelado Fujimori en Perú, precisamente por el tema de la escucha telefónica. Y él dijo que había tenido esa información, obviamente a través de los organismos de espionaje, una información por demás farsa. Y un presidente debe cuidarse de no mentirle al pueblo, porque él se refirió a la oficina del abogado Eduardo San Lobatón, quien es mi amigo. Y después en la mañana el comunicador Julio Martínez Pozo dijo que esa reunión se hizo y que se hizo entre un servidor, sí, Roberto Rosario, y Eduardo San Lobatón. Eduardo San Lobatón y yo teníamos una litis. Yo representaba a un cliente y él representaba a otro. Y tuvimos una transacción como consecuencia de esa litis, que no fue en la oficina de San Lobatón, que fue en mi oficina. Y de eso hace 9 meses. Y hace 9 meses nosotros no teníamos pensado que íbamos a estar en esta situación. Eso quiere decir que desde ese tiempo, esta gente viene espiando y siguiendo a uno. Es como si estuviéramos en los mejores tiempos de los 12 años del doctor Balaguer. Pero esta mañana yo me enteré que el jueves pasado, en el programa de mi amigo, el comunicador Julio Martínez Pozo, se había pasado una conversación ¿Sigue telefónica. siendo amigo suyo, Sí, Martínez Pozo? Sí, sí, es muy amigo mío, con diferencias políticas importantes. Y en ese programa, Julio Martínez pasó una grabación de una conversación telefónica entre el diputado Henry Merán y el diputado Rubén Maldonado. Vamos a contar eso cuando regresemos de la pausa. Tenemos un compromiso con nuestros auspiciadores y vamos a ver lo que ha sido el escándalo de esta semana, porque ustedes están de escándalo en escándalo, en estas dos facciones que se ha dividido el partido de Juan Bosch. Nos va a contar eso cuando regresemos de la pausa. Bueno, sin duda que muy interesante este conversatorio con Roberto Rosario Márquez, toda la pericia desde la Junta Central Electoral y en el argot político, y obviamente también como abogado en este tema de derechos fundamentales, como es la privacidad y lo que se ha destapado esta semana de esta conversación entre Henry Merán y el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y que se haya pasado en un medio masivo
O sea, aquí como se desconoció todo entonces. Sí, mira, yo tengo un libro que se llama El costo de los derechos. Dice, ¿por qué la libertad, no sé si lo pudiéramos enfocar? Sí, claro. Dice, ¿por qué la libertad depende de los impuestos? Este es un libro célebre de Cass R. Sunstein y Stephen Hort. Cass Sunstein fue asesor de Obama, es un políglota, una persona, un filósofo. Él dice en este libro, los derechos en sentido general tienen dientes, por lo tanto son cualquier cosa menos inofensivos o inocentes. Y dice después, incluso la libertad de expresión tiene que ser recortada cuando su mal uso, como gritar fuego en un teatro atestado, puede poner en peligro la seguridad pública. Un régimen político basado en la ley se disolvería y se autoaniquilaría en un caos de destrucción mutua sin protección bien diseñada y cuidadosamente mantenida contra el abuso de derechos básicos. Ese derecho a la intimidad es un derecho establecido en la Constitución de la República. El artículo, lo primero es que están usando los recursos nuestros, están utilizando los impuestos que nosotros pagamos para pagar intercesiones telefónicas y además de eso para pagar personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Seguridad Pública, no para perseguir los delincuentes, sino para perseguirnos a nosotros por el solo hecho de tener una opinión política diferente. Pero magistrado, ¿le consta a ustedes que ha sido con herramientas oficiales? Porque aquí hay sectores, y todos sabemos, que hacen negocios con eso, que intervienen teléfonos y que luego hacen chantaje y manejan información. Bueno, ¿ustedes tienen la certidumbre de que se hizo desde el Estado? Bueno, hay dos temas. Primero, quien dio a conocer públicamente que se había hecho una reunión en la oficina del abogado Eduardo Sanz fue el presidente de la República. Si se hace mediante el uso de escuchas privadas, el presidente se hace cómplice al darlo a conocer y a no perseguir a los autores que le dieron esa información. Me refiero a lo de Maldonado. Sí, pero voy a ahora. eso, pero vamos a lo primero, Okay. En relación a ese primer tema. Y en relación al segundo, todo el mundo sabe que aquí los públicos operan por el Estado y lo privado con la permisividad del Estado y también pagado por el Estado. Todo el mundo sabe aquí quiénes son los que escuchan y cuánto paga el propio Estado a eso escucha privada para que lleven a cabo esa función. Mire, el artículo 44 dice, toda persona tiene derecho a la intimidad, se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Y dice incluso en el numeral 3, se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formato físico, digital, electrónico o de todo tipo. Solo podrán ser interceptados o registrados por orden de una autoridad judicial competente. Es decir, quienes hicieron esa intercesión telefónica van a tener que mostrar que tienen autoridad. ¿Y cómo ustedes van a perseguir a quienes hicieron esta...? Es un tema que lo estamos discutiendo en la Fuerza del Pueblo. Pero con el medio, magistrado, yo de verdad estoy impactada de que un medio de comunicación responsable difunda es que yo creo una conversación privada. Y con el medio ustedes, porque hay que empezar con el medio. Nosotros tenemos que decidir cómo empezar, pero eso no se va a quedar así. Porque si nosotros no le ponemos un alto en estos momentos, si la oposición, nosotros como parte de ella, no le ponemos un alto ahora a este tipo de acciones evidentemente autoritarias, propias de un régimen policial, va a llegar un momento que hasta la vida de nosotros estará en peligro. El pueblo dominicano está obligado a hacerle ver al gobierno que debe volver a su propia legalidad. El gobierno está fuera de control, el gobierno está actuando al margen de la legalidad. Hay gente que cuando nosotros decíamos que había una deriva autoritaria desde el gobierno no lo entendían. Todo el que vio el lunes pasado hablando al presidente de la República lo conoció. Pues miren a ustedes que me están mirando, ustedes creían que era mentira. ¿Ustedes saben quién es Danilo Medina? El que habló el lunes. Ese es Danilo Medina. Una persona autoritaria, yo gano, yo hago esto, yo hago aquello, yo decido quién gobierna, quién no gobierna, yo y yo. Ese es Danilo Medina. Lamentablemente expuesto. Había logrado administrar su imagen, administrar su figura y lamentablemente nos había confundido. Bueno, pues la verdad es que ha permitido que funcionarios de su gobierno y él mismo creo que por razones de pasión política
hayan actuado desbordando los cánones institucionales y ir más allá de lo que la ley le permite. Hablando de ley y de lo que permite la ley, hay una discusión de que si Leonel Fernández puede ir como candidato después de haber participado en unas primarias en el PLD o si prima la Constitución como derecho fundamental de elegir y ser elegido. Usted que tiene la experiencia de haber sido juez, que tiene la experiencia de conocer la ley, ilústrenos, ¿puede o no Leonel Fernández? ¿Va a ser el candidato Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo? ¿Puede ser que Margarita se le integre? ¿Cómo está eso? Mira, ya el presidente Fernández ha sido proclamado por varios partidos al día de hoy como candidato presidencial por ellos. O sea, que no hay duda de que va a ser Margarita, ¿no? No, el presidente Fernández ya, el presidente de la Fuerza del Pueblo, ha sido proclamado por varios partidos como candidato a la presidencia de la República. No hay un solo artículo de la ley de partidos ni de la ley electoral que eso lo prohíba. El artículo que están citando, que es el artículo 49, el numeral 4, se refiere a que una vez tú electo como candidato de un partido, no puedes renunciar a ese partido y ser candidato de otro partido. Y se refiere a los requisitos necesarios para ser precandidato. En este caso, el presidente Fernández se beneficia de lo que establecen los artículos 134 y 135 de la ley 1519, que establece que los que son candidatos oficiales no pueden, o que hayan sido nominados, no pueden ser candidatos de otro partido. Y ahí mismo el artículo 135 define lo que significa nominación. Y ese artículo de la ley lo que dice es que nominado es toda persona que haya obtenido el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a unas primarias. ¿Y en este según caso? La Junta Central Electoral, según la Junta, según nosotros fue Leonel Fernández, pero según la Junta fue Gonzalo Castillo. Según la Junta, el que tuvo el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a la convención del PLD. Ahora, si ellos reconocen que hicieron un fraude y no quieren entregar la candidatura, en pues este otra sentido, cosa. Tanto Leonel Fernández como cualquiera que en unas primarias no haya sido favorecido, No haya obtenido, la palabra adecuada es, según la ley, que no haya obtenido el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a la primaria. O sea, todo el que no ganó en una primaria, su candidatura puede irse a otro partido a optar. Claro que sí. Pues entonces la ley no dijo nada. ¿Para qué fue que hicieron esa ley? ¿Y quién tú crees que hizo la ley? Los diputados y los senadores. No ha pasado nada. No, es que ¿Para qué fueron esa primaria? Porque no, entonces lo que eso quiere, para no, nada. lo que eso quiere decir es que los diputados y los senadores no iban a hacer una ley para afectarse a sí mismos. El espíritu real de los diputados y los senadores fue protegerse. Y no es verdad que votaron eso de que para ellos ponerse una camisa ¿Y donde el vara. Tribunal Constitucional es que va a definir esto? Hay otro tema ahí. El artículo 74 de la Constitución de la República establece que los derechos fundamentales deben siempre interpretarse en favor de la persona que es objeto de un derecho que pudiera ser afectado. En este caso, si hubiese alguna confusión, según el artículo 74 de la Constitución, Es a favor de Leonel Fernández. tiene que ser a favor de Leonel Fernández. Por demás, ahí hay un derecho fundamental, el derecho de elegir y de ser elegido. La primera dama, la vicepresidenta. vicepresidenta, ¿verdad? Me traiciona la memoria, dice que está reflexionando. ¿Qué expectativa tienen ustedes, fuera de que sea la esposa de Leonel Fernández y vicepresidente, es una persona con un peso político contundente? La vicepresidenta de la República está y estará con la Fuerza del Pueblo y jugará un rol estelar en este proceso. ¿Primicia en este programa? Primicia. ¿Por qué usted dijo que la misma posibilidad que usted tiene de ir a la luna y que tiene Gonzalo de ser presidente? ¿Cómo está tan seguro? Porque yo no tengo ninguna posibilidad de ir a la luna. ¿Y cómo usted está tan seguro de que él no va a ser presidente? Porque tú debes haberte enterado que se ha estado fraguando una gran alianza de todas las fuerzas opositoras, con la excepción de Alianza País. Todo el espectro opositor va a estar unificado para que este grupo que está enquistado y que se quiere perpetuar en la dirección del Estado tenga que abandonar el Palacio. Y esa fuerza opositora que se expresó en las primarias que transcurrieron representa ahora mismo el 75% del electorado. El 75% del electorado le está dando una noticia a los amigos que quedan en el PLD y que quedan en el Estado. El 20%
es para afuera que van. Hablando de eso y para cerrar el programa, esta semana hubo renuncia de 45 miembros del Comité Central, ya en el último minuto, Gregory, ya sabemos, ustedes siguen esperando más renuncia de miembros importantes del PLD, son todos los que están todos los que son. Tenemos el caso de Félix Bautista y de Abel, el que ganó como alcalde, Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte, dice que se queda en el PLD. Ese es su derecho, ellos ganaron en buena ley, no pueden ser removidos porque la ley prohíbe que se remuevan. La única forma de quitarlos, según la ley, es por renuncia o muerte. Demóstenes renunció, y pareciera que ellos van a tener muchos años de larga vida. Si ellos deciden renunciar, no hay problema. Entonces, en febrero si ganan en el PLD y se le unen en mayo, ¿cómo es? No sé realmente qué va a ocurrir. Ahora, lo que te puedo decir es que lo de la renuncia apenas empieza. Eso no terminará por ahora. La Fuerza del Pueblo representa ahora mismo más del 50% de los que están organizados en el PLD y que en los próximos días van a seguir engrosando la fila de la Fuerza del Pueblo. Bueno, magistrado, para nosotros un placer y un privilegio escucharle. Hemos tenido el placer de conversar con Roberto Rosario Márquez, quien presidió la Junta Central Electoral y que forma parte ahora de este nuevo proyecto de Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted y qué privilegio, ¿verdad?, estar aquí. Bueno, nosotros nos reencontramos el sábado que viene, como siempre, a las 8 aquí en Teleradio América. Hasta entonces.